en intimidad con Dios crecer. Bienvenida, bienvenido a Miércoles de Perspectiva. Es un gozo siempre poder compartir la palabra del Señor miércoles a miércoles, y ya vamos en el tercer mes del año, marzo. Marzo nos trae un nuevo desafío y nos trae una nueva serie, las 7 palabras de Jesucristo en la cruz. Comenzamos el miércoles anterior con la introducción y hoy daremos continuidad a la primera palabra. Como dije, tenemos un nuevo desafío en este mes de marzo. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Lo decimos juntos, Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. De nuevo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esa es nuestra misión, nuestro trabajo mientras estamos aquí en la tierra antes de pasar a la vida eterna. Compartir que nuestro Dios es el único Dios y que Jesucristo es el único camino al Padre. Antes de comenzar con el estudio de esta oportunidad, yo le invito que siempre entremos delante de la presencia del Señor con alabanza. Vamos a darle gracias al Señor por su vida, por su muerte, sacrificio en la cruz. Por la gracia de tu nombre te alabaré. Por la historia del Calvario te adoraré. Por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz. Por tu amor inexplicable te alabaré. Con toda la devoción te alabaré. Con toda mi gratitud te exaltaré. Con mi vida y con mi muerte, con mi alma y corazón, con todas mis fuerzas te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy siempre te alabaré. Gracias, Jesús. Digámoslo de nuevo. Por la gracia de tu nombre te alabaré. Por la historia del Calvario te adoraré. Por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz, por tu amor inexplicable te alabaré. Con toda la devoción te alabaré. Con toda mi gratitud te exaltaré. Con mi vida, con mi mente, con mi alma y corazón, con todas mis fuerzas te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré.
nada ni nadie entre tú y yo. Hoy y siempre te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Señor Jesús, como dice este canto, te alabamos por tu vida, por tu muerte, porque tú diste tu vida en sacrificio por nosotros. Gracias a ese sacrificio es que tenemos perdón, redención y vida eterna. Y en esta noche que nos ponemos a estudiar tu palabra y a examinar cada una de las palabras que tú dijiste para sacar el máximo provecho de ellas, las lecciones que tú nos has dejado, te pedimos que tú guíes nuestro camino en este estudio, Señor. Que paso a paso que vayamos adentrándonos en él, seas tú dirigiéndonos, tu Espíritu Santo, quien nos vaya revelando los secretos, los misterios que hay escondidos, los tesoros que están en ella, Señor. Y una vez que hemos aprendido de tu palabra, con gozo vayamos a compartirla. Que como dice el desafío de este mes, que todos te conozcan a ti, Señor, que eres el Hijo de Dios, el único, verdadero, santo, digno, el que era, que es y que ha de venir. Toma este tiempo, Señor. Guíanos en el estudio de tu palabra. Gracias porque nos das el privilegio de tener tu palabra con nosotros y de poderla escudriñar. En el nombre de Jesús. Amén. Listo. Muy bien. Por favor, abra su Biblia en Lucas. El libro de Lucas. Tengo un problema con mi pantalla y no tengo el capítulo, pero tengo los versículos. Parece que Word me está jugando sucio. ¿Capítulo? 22. Capítulo 23. 22. Capítulo 22, versículos 23 y 24. ¿Estamos correctos? Evangelio de Lucas. 31 al 34. Ok. Lucas 22, 31 al 34. No, pero solamente es un versículo. Bien, voy a buscarlo acá. Mientras tanto, leamos el versículo, por favor. Vamos a compartirlo en pantalla y usted lo va a buscar ahí. Disculpe, como dije, el Word me está jugando sucio hoy. Mejor tener la Biblia escrita, ¿verdad? Bien. Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De aquí vamos a tomar como referencia la primera palabra que el Señor dijo estando en la cruz, o la primera frase: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Para nosotros que hemos estado en la vida cristiana por algún tiempo, a lo mejor estamos acostumbrados a estas palabras o expresiones de Jesús, hermanos, y a veces pasamos por alto lo que en realidad pueden significar para la vida tanto del creyente como el no creyente. Por eso es que tuvimos a bien desarrollar esta serie, para sacar, como dije en la oración, todo el extracto, el tesoro que hay en estas expresiones del Señor hasta en el momento de agonía de su muerte. Y esto nos refleja muchísimo del carácter de Cristo, todas estas expresiones, el que Cristo es muchísimo más que discurso, muchísimo más que filosofía, muchísimo más que una manera de pensar. Y estoy diciendo muchísimo más porque es todo esto y mucho, mucho más. Y a veces el mundo quiere meter a Jesucristo en el mismo costal, en la misma bolsa de otros grandes pensadores, como Gandhi, o filósofos como los griegos, o genios como Einstein, qué sé yo. Y Jesús es muchísimo más que todos ellos. Así que, por eso le digo que hay una gran riqueza en estas frases de Jesús que podemos extraer y darnos cuenta que Jesús es muchísimo más que solo teoría.
Vamos a estudiar en esta oportunidad 4 facetas o 4 ejemplos bien marcados que nos deja Jesús simplemente con esta frase. Y yo sé que hay más. Y yo tengo nada más por cuestiones de tiempo para usted hoy 4 en esta simple frase: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Primer aspecto que quiero que consideremos: el perdón de Dios es universal. No es exclusivo para el pueblo de Israel. En esta ocasión, para el grupo de judíos y romanos que lo están crucificando, el perdón de Dios abarca a todo aquel que quiera ser beneficiario de él. Y el único requisito que Dios pide para ser otorgado ese perdón a usted y a mí es que nosotros lo pidamos y que reconozcamos que Jesús es el Hijo de Dios y que su muerte es la que nos ha otorgado el perdón, o es la única que puede otorgarnos el perdón. Ya lo dice Juan 3:16, que no va a aparecer en pantalla porque usted y yo lo conocemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice al pueblo judío, no dice a los que le crucificaron exclusivamente, no dice a este grupo selecto. Dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, o a su hijo unigénito. ¿Para qué? Y aquí está, como le dije, la condición: todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, o más tenga vida eterna. Estamos ya parafraseando todas las versiones, ¿verdad? Bueno, la versión que usted quiera usar, perfecto, siempre y cuando la esencia del mensaje sea el mismo. Dios amó tanto a este mundo que envió a su Hijo a morir, y el único requisito para ser receptarios de su perdón es que le aceptemos como Señor y Salvador, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón por ellos. Así que, 2 cosas respecto a esto. Número 1, como dije, el perdón está disponible para todos, sí, pero no es otorgado a todos simultáneamente, porque solo es para aquellos que lo piden. Usted no me va a dar algo si yo no se lo pido. A lo mejor me lo va a ofrecer, y si yo me niego a recibirlo, no hay manera que usted me lo dé, salvo que me obligue, ¿verdad? Bueno, Dios no nos va a obligar a recibir su perdón. Él lo ha ofrecido gratuitamente a través de la muerte de Jesucristo. Pero si usted y yo no queremos recibirlo, no habrá manera de que podamos gozar de él. Número 1. Número 2, a pesar de que el perdón está disponible para todos y hay quien lo rechaza, no hay de esta forma ningún otro vehículo por el cual obtenerlo. Así como es gratuito para todos, solamente a través de Jesucristo es que se puede obtener perdón. Y hermanos, a lo largo de la historia de la humanidad, el hombre ha querido siempre buscar otros mecanismos, otros caminos, otros recursos para obtener el perdón. La religión tradicional por muchos siglos hizo uso de las llamadas penitencias, cumpliendo determinado número de penitencias, ya sea que usted fuese de rodillas tantos metros o kilómetros, tal vez, no sé. Ya sea que usted tomase un atado y se lo pusiera en sus espaldas y cargara con él aquella cantidad de utensilios metálicos que sonaran y la gente dijera: ah, está pagando una penitencia, decía la gente. Ya sea que usted flagelara su cuerpo día y noche para expiar sus pecados, no hay manera, ninguno de estos vehículos le va a llevar a la expiación de sus pecados. Solamente Jesucristo es el único dador y no hay otro vehículo, ni la meditación, ni, ¿qué le digo?, encender velas, ni llevar una vida
piadosa, entre comillas, por no decir económicamente miserable. Hay gente que entregó todos sus bienes para disque de esa manera vivir una vida piadosa. Y la palabra dice que todas nuestras acciones delante de Dios son como trapos de inmundicia. Eso significa que en aquellos entonces no existía el papel higiénico, y estos trapos de inmundicia, era con lo que la gente limpiaba su cuerpo después de hacer sus necesidades. Perdone lo grotesco de la frase, pero es lo que la Biblia dice. Nuestras mejores acciones delante de Dios para buscar piedad o perdón, a Dios le representan trapos de inmundicia. Así que no hay nada que usted y yo podamos hacer para alcanzar el perdón de Dios, que ya fue dado gratuitamente a través de Jesucristo. Solo aceptando el sacrificio de Cristo en la cruz y su señorío en nosotros es que podremos alcanzar perdón. Mire qué linda la segunda parte de esta frase que Jesús dice: no saben lo que hacen. Jesús está diciendo: Padre, ellos son ignorantes, a pesar de que muchos de ellos eran maestros de la ley y sabían la ley y los profetas y tenían que estar alerta con la llegada del Mesías y haber identificado y leído las señales de que Jesús era realmente el Mesías, el que estaba cumpliendo las promesas. Sin embargo, habían cosas que no les hacía clic en ellos. Por ejemplo, Jesús hablaba de servir, de para ser el primero había que ser el último, que para ser Señor había que ser siervo, y eso iba en contra de ellos. Jesús hablaba: denle al César lo que es del César, o sea, paguen sus impuestos si los deben, y denle a Dios lo que es de Dios. Jesús hablaba: si te dan en una mejilla, pon la otra. Jesús hablaba: mi reino no es de este mundo, cuando ellos lo que querían era un libertador político. Jesús hablaba de, qué sé yo, este templo bótenlo en 3 días, lo voy a levantar, pero se refería a su cuerpo, no se refería a una obra física, ¿sí? Y por último, Jesús hablaba de un reino venidero, y a ellos no les cuadraba el hecho de que como este llamado Hijo de Dios, según ellos, estaba colgando de un madero, cuando la propia ley de ellos decía: maldito el que cuelga de un madero. Así que ese tipo de cosas no les cuadraba, y ellos empiezan a emitir burlas como: si realmente eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Tú dijiste: baja de esa cruz. Tú que dijiste que reconstruirías el templo en 3 días, baja de la cruz si tienes tanto poder. Tú que supuestamente resucitaste muertos, que efectivamente resucitó muertos, pero ellos no creían: baja de la cruz, demuestra tu poder. Y mire entonces la frase de Jesús: aún, como le dije yo, que ellos tenían que haber sabido todas estas cosas, Jesús dice: no saben lo que hacen. Leamos por favor 1 Corintios 2, versículos 7 y 8. Aquí en este pasaje, Pablo está tratando de ponerse al nivel de Jesucristo, tratando de comprender la situación de los que entregaron, martirizaron y crucificaron a Cristo. 1 Corintios capítulo 2, 7 y 8 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Oiga lo que dice el 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Pablo lo que está diciendo acá es que si estos líderes hubiesen escudriñado más y hubiesen sabido la riqueza y la sabiduría que estaba contenida en la palabra de Dios, no hubiesen cometido ese gran pecado de crucificar a Cristo. Pero sus ojos estaban velados por su soberbia, por su mismo pecado, por su falta de entendimiento. Y el mismo Jesucristo dice: Padre, yo te doy gracias porque revelaste estos misterios a estos pequeños. ¿Se acuerda? Hablando de sus discípulos. Y lo vedaste para los
príncipes, como dice acá el apóstol Pablo. Nuestra fe cristiana, hermanos, amplía todavía más este horizonte planteado por Pablo y afirma que Jesucristo en la cruz no solo está pidiendo misericordia para, como le dije, estos soldados romanos, estos líderes religiosos, esta turba, esta chusma que se encandiló como quien mete fuego a un bosque seco, como quien mete fuego a un zacatal seco, y se prendió, se enardeció, y decían: suelten a Barrabás y a este crucifíquenle. Y así hay de todo en la viña del Señor, como dice el dicho. ¿Cuánta gente no se mueve por la emoción de las masas o porque algún asusador más listo que ellos los está prendiendo? Y se mueve la gente en masa, cometiendo tonterías, cometiendo actos que el día de mañana se arrepienten. Algunos, otros no tienen chance de arrepentirse. Así que no solamente está pidiendo Jesús perdón para la gente de ese momento, está pidiendo perdón por usted y por mí, que 2000 o más años después estaríamos leyendo sobre el sacrificio de Jesús. Jesucristo está pidiendo perdón por toda la humanidad, por cada uno de nosotros. Así que el perdón de Dios está disponible para usted y para mí. Y como le dije anteriormente, el único requisito es pedirlo en el nombre de Jesús y confesar que Él es el Señor. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Segundo factor o segunda riqueza que podemos encontrar en esta frase de Jesús: perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo encontramos detallado en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Por cierto, hace un par de semanas terminamos el estudio de las cartas de Juan y precisamente este era uno de los pasajes que estuvimos estudiando. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, mire qué belleza, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mire cómo se llama nuestro abogado, tiene nombre y apellido: Jesucristo el justo, el único. Lo ideal, el deseo de Dios es que ninguno pecáremos, que ninguno de nosotros pecara. Eso sería, como le dije, lo ideal, lo soñado. Y llegará el día en que no habrá más pecado. Mientras estamos en esta tierra, estamos sujetos o estamos propensos, a caer en pecado. Dice el Señor a través de Juan: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que Jesucristo desde la cruz está intercediendo. Y no solo por los que estaban ahí, como le dije, sino por cada uno de nosotros. Nos muestra entonces este pasaje y esta primera palabra la labor de Jesucristo como intercesor. Y desde ese momento, hermanos, Jesús intercede diariamente por nosotros porque todos los días pecamos. Y cuando vamos a Él y pedimos perdón, entonces Él intercede por nosotros. Así que, ¿por qué Jesús lo hace? Bueno, porque nos ama y porque es el único que puede hacerlo, ya que Él tomó nuestro lugar en la cruz. El lugar que estaba destinado para usted y para mí en la cruz, Jesús lo tomó, no teniendo pecado alguno, sin mancha, el Cordero limpio, sin mancha, sin arruga, el Cordero santo,
tomando su lugar y el mío en la cruz, el único justo entre los injustos, tomando nuestro lugar. Por eso es el único que puede interceder. Y vuelvo otra vez con lo mismo. ¿Por qué? Porque se le sigue enseñando a mucha gente que hay otros intercesores. Don fulano o doña fulana o el santo tal o el beato tal intercede por usted delante de Jesús para que interceda delante del Padre. Lo siento, no es así. El único que puede interceder por usted y por mí se llama Jesucristo. Y si usted que me está escuchando por casualidad, digamos, aunque en Dios no hay casualidades, si usted que me está escuchando, esto le choca un poco, discúlpeme, no es invento mío, está en la Biblia. El único que puede interceder por nosotros, porque es el único justo, es Jesucristo, es el único que murió siendo justo. Los demás han muerto siendo injustos. Y no solo murió, y esa es la diferencia, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. No me lo estoy inventando yo, lo dice la Biblia. Juan 14:6, usted lo conoce de memoria. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, como le dije, este segundo aspecto de Jesucristo lo presenta como nuestro intercesor. Pero no solo como nuestro intercesor, sino como el único intercesor. El único camino hacia el Padre. Habrán muchísimos caminos que nos quiere plantear la religión, habrán muchísimos caminos que nos quiere plantear la filosofía, habrá muchos caminos que nos quiere plantear el hombre y sus teorías. Pero el único que nos lleva al perdón del Padre se llama Jesucristo. Él es nuestro único intercesor. En tercer lugar, esta frase nos escudriña como realmente somos y nos muestra que Jesús, al escudriñarnos, nos conoce mejor que nosotros mismos. Me explico mejor. Esta oración, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús está diciendo, yo sí los conozco, ellos no. Ni siquiera saben lo que están haciendo. Y yo sí lo sé, Padre. Perdónalos. Jesús sabe que los ojos de ellos están vedados, así como estaba el velo en el templo que no permitía ver al lugar santísimo, y en el momento que Él expira, se rompe el velo, como una señal de que teníamos ahora el acceso directo hacia el Padre, el cual antes estaba vedado. Jesús inspecciona cuidadosamente las circunstancias y el carácter de aquellos que en ese momento lo estaban crucificando. Y lo mismo hace cada día en el cielo. Él nos conoce a usted y a mí mucho mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. Por eso es que Jesús intercede por nosotros. Por eso es que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles, dice, y endereza nuestras oraciones, porque nosotros mismos no sabemos pedir como conviene. Y a veces pedimos cosas que nos pueden perjudicar, que no nos van a beneficiar. Podría ser que pidiéramos cosas incluso que nos apartaran del Señor. Habrá gente que pide cualquier cosa descabellada. Me recuerda, a lo mejor me estoy saliendo un poco del tema, una película de Jim Carrey donde Dios le otorga los poderes de Dios y se hace todopoderoso. Y empieza a recibir él todas las peticiones y decide
por una palabra que se cumplan todas. Porque no quería ese trabajo, porque estaba abrumado con tanta, etcétera, etcétera. ¿Qué le digo yo? La inventiva de Hollywood para mostrarlo. Bien, al punto que quiero llegar es que cuando sale el día siguiente, la ciudad, el país es un caos, porque la gente pidió cualquier cosa, cualquier tontería. Unos querían ganar la lotería y ser millonarios, entonces todos la ganaron al mismo tiempo y se peleaban el premio. Otros, qué sé yo. Y muestra entonces la película cómo el hombre se autodestruye porque no sabe qué pedir. Bueno, esa es la imagen de Hollywood. En este punto, digamos que no está tan alejado de la realidad. La realidad es que nosotros mismos no sabemos qué pedir. No sabemos pedir como conviene, dice la palabra. Así que el Señor tiene que enderezar, el Espíritu Santo tiene que enderezar nuestras oraciones para que lleguen delante del Padre y entonces el Padre pueda conceder según su voluntad algunas de nuestras peticiones que estén enmarcadas en su voluntad. No nuestros caprichos, sino lo que necesitamos y está enmarcado en su voluntad. ¿Por qué? Porque nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos. Dice Lucas 22, 31-34, y mire qué ejemplo más doloroso, podríamos decir, para la persona que lo está escuchando. Lucas 22, 31-34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Simón: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Qué cuadro, como le dije, más triste para Simón Pedro, y aún muchísimo más triste, no solo porque se lo está diciendo Jesús ahorita, sino cuando sucede tal cual como el Señor se lo dice, y Pedro le ha negado 3 veces, bajo juramento, bajo maldición, con palabras de lo más sucias, y el gallo canta y él recuerda exactamente lo que el Señor le dijo. Jesucristo conocía mucho mejor a Pedro de lo que él mismo se conocía. Y aunque Pedro estaba dispuesto en su mente y en su intención seguir a Jesús hasta la muerte misma, porque yo no creo que solo lo haya dicho del diente al labio. En ese momento la efervescencia de la emoción le hace decir estas palabras y su ímpetu muchas veces lo demostró. Por ejemplo, cuando están en el jardín y corta la oreja del soldado, al que le llaman Malco en otra parte de la historia. Esa acción de Pedro pudo haberle costado cárcel y vida, ¿sí? O sea que, como le digo, no solo era mentirilla de Simón Pedro o ganas de sobresalir, era lo que en el momento él sentía, ¿sí? La efervescencia de su carácter le hacía brotar con expresiones de ese tipo o con acciones, como le digo, el de cortarle la oreja al soldado. Sin embargo, depende de las circunstancias, es como actuaba Simón Pedro. Como le dije, más por reacción que acción misma. Más como un reflejo que como una acción pensada. Entonces, Jesús, que le conoce mejor, le dice que Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Y mira, hermanos, yo dejo ir mi imaginación y mi pensamiento más allá. Y si el Señor no hubiese rogado por Simón Pedro, Satanás lo hubiera hecho como hubiera querido. Así que esto que nos sirva de base a nosotros para reconocer que de no ser por la
intercesión de Jesús como nuestro abogado, como nuestro intercesor, como el único camino y como el que nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos, de no ser por esa intercesión, ¿cuánto ya nos habría zarandeado Satanás a usted y a mí? ¿Cuántas decisiones equivocadas, erróneas hemos tomado nosotros en la vida y de verdad no hemos pagado las consecuencias como deberíamos de, dado la magnitud de lo que hemos hecho? No sé si usted recordará alguna, pero a mí se me vienen a la mente varias. De mis acciones, algunas temerarias, como cuando voy manejando, por ejemplo, y se me mete un cliente, ¡ay! Yo quiero dejarle ir el carro con todo, ¿sí? Y de alguna manera u otra, el Señor me pone freno o no lo puedo llevar a cabo, porque me conoce mejor de lo que me conozco yo. Y si lo llevara a cabo, a lo mejor estaría preso. O a lo mejor hubiese lastimado a una persona severamente. Solo para darle un ejemplo de la vida cotidiana. No digamos otro tipo de errores, malas decisiones o pecados que cometemos contra el Señor y contra nosotros mismos, contra nuestro cuerpo, que las consecuencias son gravísimas. Y Dios en su misericordia nos ha preservado. Así que Jesucristo, el intercesor, el justo, está intercediendo por nosotros para que Satanás no nos zarandee como lo hizo con Simón Pedro. Bendito sea su nombre. Él conoce nuestra precisa condición en cada momento y el estado exacto de nuestro corazón. Él conoce nuestra debilidad, conoce nuestra fortaleza, conoce nuestro punto de quiebre, conoce nuestra flaqueza y nos acompaña durante la prueba y nos da la salida. Bienaventurado el que resiste la prueba, porque cuando haya superado, o el que resista la tentación, porque cuando haya superado la prueba, recibirá la corona de vida. Él ve, hermano y hermana, la tentación anticipadamente, muchísimo antes de que nosotros nos vayamos a encontrar con ella. Y nos está hablando permanentemente el Espíritu Santo a nuestra conciencia, si es que estamos activos en ese canal y no es que hemos cambiado el canal, como quien cambia el canal del walkie-talkie, ¿verdad? O el radio y cambia la frecuencia y entonces ya no lo puede sintonizar. Si estamos en sintonía con Dios, su Espíritu Santo nos redarguye y nos dice, por ahí no. Eso no. Con estas personas no. Estos negocios no. Si estamos atentos, escucharemos su voz, su guía, que nos dice, por ahí no. En su intercesión, Jesucristo toma nota del evento futuro que ya vio el desenlace. Así que estemos atentos nosotros a la palabra del Espíritu Santo cuando nos habla. Evitemos esto, no hagamos esto, mejor hagamos aquello. ¿Cómo logramos, como le dije, mantener ese canal, esa comunicación? Estando en comunión permanente con Él. Así que, en tercer lugar Él nos escudriña, Jesucristo conoce nuestros pensamientos, la intención del corazón, mucho mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. El cuarto eslabón o el cuarto punto que podemos sacar de esta frase, perdónalos porque no saben lo que hacen, es el siguiente. Jesucristo nos da un ejemplo marcado y fidedigno de lo que es el perdón y por lo tanto de lo que espera de nosotros. Como le dije anteriormente, Jesucristo es mucho más que filosofía. Y si usted escudriña las Escrituras, se dará cuenta cuando Jesús dice, al que te den una mejilla, ponle en la otra. Al que te obligue a caminar 1 milla, camina 2.
Al que te quita tu capa, dale también el cinturón, etcétera, etcétera. Al que te pida, dale. Ejemplos de humildad, de mansedumbre. Y qué fácil es decirlos. Y Jesús nos está demostrando en la cruz delante de sus escarnecedores, cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, el verdadero significado del perdón. Que no solo es teoría, que no solo es palabrería, que no solo es argumentos, que no solo es meditación, que no solo es paz interior, que es una realidad. Y gracias a ese ejemplo que nos muestra, es que usted y yo sabemos cómo reaccionar entonces cuando se nos ofenda. Nos lo muestra en la oración modelo, el Padre Nuestro. Acompáñeme a leer Mateo capítulo 6, versículo 12. El Padre Nuestro en el versículo 12 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Mire cómo trabaja aquí la vía del perdón. No dice, perdónanos para que entonces nosotros vayamos a perdonar a los que nos adeudan. Dice, perdónanos así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Así que, hermanos, el perdón de Dios hacia nosotros está sujeto al perdón que nosotros habremos de otorgar a nuestros hermanos. Está heavy, como dicen los chavos, ¿verdad? Está pesado esto. Está espeso. Bueno, déjeme, a través de esta parábola que mencionó el Señor Jesucristo, reforzar un poco más este pensamiento para que nos termine de cuajar un poco. Mateo 18, 23, 35. La parábola de los dos deudores. Mateo 18, 23 al 35. Son 12 versículos. Vamos a leerlo con pausa, si es posible, viendo cada versículo. Versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y mire cómo cierra. En el caso de que alguno no hubiese comprendido lo que estaba sucediendo, dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.
Hermanos, cuando yo leí este pasaje por primera vez hace muchos años, que era un niño, igual agarré una rabia contra el siervo que estaba ahorcando a su consiervo y lo primero que uno se pregunta y dice es, ¿y cómo es posible que a este le han perdonado 10,000 y no pudo perdonar una deuda pequeña a su compañero? ¿Sí? ¿Se identifica conmigo? El lado de la justicia, ¿verdad? Tiene merecido el castigo que le dio su Señor. Porque ¿cómo es posible? Debería estar agradecido y perdonando los centavos que se le debía, porque se le perdonaron miles. Hermanos, pero sinceramente hablando, honestamente, nosotros nos comportamos muchas veces de la misma forma. Y por eso es que Jesús, a través de esta parábola, está diciendo, y cómo lo cierra al final, así también hará mi Padre. El Señor, el Rey, al que todos le debemos, que no hay ninguno que se escape de la deuda, de decir, yo estoy even, como dicen en inglés, ¿verdad? Estoy sin deudas, estoy cabal, no debo. Todos estamos en deuda con el Señor. Así que ninguno de nosotros puede ponerse en ese nivel de decir, como yo estoy en paz con Dios, no tengo necesidad de perdonar a este que me ha hecho tanto daño. Eso es una posición un poquito soberbia. Otros podremos tomar una posición un poquito más dolida, más apegada tal vez al momento de dolor que estamos viviendo y decir, esta persona me hizo sufrir demasiado. Yo siento que no puedo perdonarla. Esta persona me echó demasiado dolor. Me ha producido demasiado dolor. No me siento en capacidad de perdonar. Y tenemos razón, porque no es en nuestras fuerzas que lo podemos hacer. Pero es tomando el ejemplo de Cristo delante de aquellos que lo golpearon, que le dieron de látigos, que le pusieron una corona de espinas y que encima le escupieron y se burlaron de él. Porque miren, hermanos, yo digo que el dolor físico, pues no digo que se soporta, ¿verdad? Yo sé que es insoportable, pero si a eso usted le suma la burla, el escarnio, la humillación, y encima que Jesús, siendo completamente inocente y siendo el más justo, el único justo, el que no merecía estar en ese lugar, y está tomando ese lugar por cada uno de los que pecamos, de los que creemos que no necesitamos a veces perdón, que nos creemos tan buenos que no necesitamos el perdón de Dios. Jesús dándonos el ejemplo en ese lugar, en la calavera, en el Gólgota, clavado de esa cruz, nos dice, si yo, siendo justo, perdono a todos estos pecadores, ¿por qué ustedes no pueden perdonar a sus hermanos? Gran lección. Cristo sintetiza en esta primera frase todo el inmenso amor que tiene hacia la humanidad. Así como, no solo, esto no es una petición, hermanos, no es una sugerencia de parte de Cristo. Esto es una ordenanza. Amen a sus enemigos, hagan bien a los que les aborrecen y rogad por los que os persiguen y os calumnian, dice Mateo 5:44, que usted lo puede buscar cuando tenga tiempo. En la frase, Padre, perdónalos, se convierte en un modelo para nosotros, nos deja la pauta trazada a los que creemos en Él y le seguimos. ¿Somos discípulos de Cristo? ¿Somos cristianos? Sigamos el ejemplo de Cristo. Perdonemos a nuestros deudores para que seamos perdonados por el Rey. Un ejemplo calcado
de esta situación de obedecer a Dios y seguir su ordenanza de perdonar, lo encontramos en Hechos 7:60, que no lo vamos a leer, pero como le dije, cuando usted tenga tiempo, hágalo. Y es la historia del primer mártir que se llama de la iglesia, Esteban. Cuando Esteban testificó de estas verdades, estaba siguiendo al pie de la letra las ordenanzas de Jesús. Oiga lo que dice Esteban: Señor, no les imputes este pecado. Y después de que pronunció estas palabras, expiró. O durmió, como dice la palabra. Fiel al ejemplo de Jesús, Esteban pudo perdonar también a sus escarnecedores, a sus verdugos en el mismo momento de la muerte, cuando estaba siendo apedreado. Esteban sabía perfectamente que estaba gozando de la dispensación de la gracia, del tiempo de la gracia, así como lo aprendimos hace un par de semanas en esta misma perspectiva. Y siguiendo el ejemplo de su maestro fielmente, pudo expresar desde el fondo de su corazón esta frase. Es posible, hermanos, que por el testimonio de Esteban y esta oración que él dijo, es lo que haya calado o haya taladrado en el duro corazón de Saulo de Tarso, para irlo trabajando cuando iba camino a Damasco, y el encuentro con el Señor Jesús directo fue el tiro de gracia para que Saulo pudiera convertirse. Pero como le dije, es muy probable que el trabajo del Espíritu Santo para redarguir a Pablo haya empezado desde esta palabra que dijo Esteban, desde su testimonio, como siendo inocente muere y aún así está pidiendo por sus agresores. El furioso perseguidor que era Saulo, de los primeros cristianos, se convierte en el apóstol Pablo. ¿Qué le estoy diciendo con esto? ¿Cuántas personas que necesitan de nuestro perdón pueden convertirse en excelentes herramientas, excelentes discípulos, excelente producto, si quiere llamarlo así, en las manos del Señor, excelente barro? Y nosotros probablemente les estemos negando esa oportunidad al no otorgarles el perdón. Sí, reconozco, es muy fácil decirlo. Sí, reconozco, es muy difícil hacerlo. Pero al final de cuentas no estaríamos haciendo nada de lo que no se ha hecho con nosotros ya. Así que esto solo es un reflejo, un producto, un resultado de lo que Dios ha hecho en nosotros. Que no se nos olvide que así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, Dios perdona nuestras deudas. Al final de cuentas, nosotros también somos deudores. Somos deudores de Jesucristo y de su gran amor. Soy deudor a ti, Señor. Soy deudor de tu gran amor. Y lo único que puedo hacer es amarte y adorarte. Soy deudor a ti, Señor. Soy deudor de tu gran amor. Y lo único que quiero hacer es amarte y servirte.
misericordias son nuevas. Y cada mañana se levanta. Misericordia recibí, misericordia quiero dar a los demás. Señor, tu compasión. Tus misericordias son nuevas. Y cada mañana se levanta. Misericordia recibí, misericordia quiero dar a los demás. Señor, tu compasión, soy deudor. Soy deudor. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque hemos aprendido hoy el verdadero significado del perdón. En esa frase que ha marcado la existencia de la iglesia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No solo la existencia de la iglesia, la existencia de la humanidad misma. Gracias a esa palabra, Señor, a esa intercesión poderosa de Jesús en la cruz, es que nosotros ahora tenemos la oportunidad de acudir y pedir perdón. Porque el justo ha pagado por los injustos. Y a la vez que nos ha otorgado el perdón, nos ha dejado una gran lección de vida. Como el Rey ha perdonado miles a este deudor. Este deudor está en la obligación moral y espiritual de perdonar algunas monedas. Al hermano que le ha ofendido, a la hermana que le ha causado dolor, aquellos que no son hermanos y que por ignorancia atacan a los hijos de Dios, a lo mejor impulsados por un mal pensamiento, por una influencia del mal, porque el enemigo siempre busca atacar a los hijos de Dios. Y Señor, queremos en esta oportunidad poner delante de ti esa situación que hasta el día de hoy ha sido para nosotros difícil de perdonar, Señor. Esa persona que hasta el día de hoy ha sido para nosotros difícil de perdonar. Tú sabes, Señor, las circunstancias que envuelven nuestra vida, tú sabes cuánto daño se nos ha hecho. Padre, pero queremos ser obedientes a tu palabra. Y como nos enseñaste en la oración modelo, perdonaremos a los que nos ofenden, a los que nos adeudan, así como tú has perdonado nuestras deudas y nuestras ofensas. Ayúdanos, Señor, que tengamos cada día un corazón más como el tuyo. Que tú crezcas más en nosotros y que nosotros menguemos para que seas tú obrando en nosotros. Y que esa capacidad de perdón que en este momento para nosotros resulta o ha resultado imposible de alcanzar. Tú eres el especialista en imposibles. Tú nos darás la capacidad de perdón. En el nombre de Jesús, a la vez que pedimos por nuestro perdón, pedimos por aquellos que nos han ofendido. A lo mejor no sabiendo y a lo mejor muchos otros sabiendo. Pedimos por ellos. Y en el nombre de Jesús pedimos
fortaleza para poder otorgar el perdón oportuno. Gracias, Dios. Gracias porque has enviado a Jesucristo para nuestra propiciación, para el perdón de nuestros pecados. Y porque de esa manera nos has dado ejemplo para también nosotros perdonar. En el nombre de Jesucristo. Gracias. Amén y amén. Hermano, yo anhelo en el Señor que esta palabra haya llegado a nuestro corazón, y si en nosotros hay alguna raíz de amargura, alguna falta de perdón, raíz de amargura o falta de perdón, podamos dar ese paso y otorgar ese perdón para que al estar en paz con nuestro prójimo podamos estar con Dios. Que el Dios de paz esté en cada uno de nuestros hogares y en cada corazón de sus hijos. Es mi oración en esta semana para usted. Le esperamos en todos los recursos que tenemos disponibles en Ministerios de Intimidad con Dios Honduras. Y le invitamos para el próximo miércoles a que podamos estudiar la segunda palabra de Cristo en la cruz. Dios le bendiga.